El verano se desvanecía lentamente en la pequeña ciudad de Cuenca, donde el calor aún se sentía pesado en el aire, como un manto que cubría las viejas calles empedradas. Javier había pasado la mayor parte del día en el jardín de su suegra, desmalezando, podando arbustos y cortando el césped. Era un trabajo arduo, pero había algo gratificante en ver el jardín cobrar vida bajo sus manos. Su esposa, Laura, había decidido pasar el fin de semana con los niños en casa de su prima en Albacete. «Pasa las 2 noches con mi madre», le había sugerido. «Ella estará encantada de verte y así no estarás tan solo». Javier había aceptado por cortesía, sin pensar mucho en ello. Claudia, su suegra, era una mujer de 55 años, divorciada y con un aire de confianza natural que a veces emanaban las mujeres de su edad. Siempre tenía un ligero aroma a lavanda, vino tinto y viejas historias que contaba con una sonrisa. Entre ellos nunca había habido más que un intercambio de palabras amables y algunas bromas, hasta aquella noche en particular. Después de una larga jornada de trabajo en el jardín, Javier decidió que era hora de refrescarse. Se metió en la ducha, dejando que el agua caliente le relajara los músculos cansados. El vapor llenó el baño, creando una atmósfera de tranquilidad. Se envolvió en una toalla al salir, sintiendo el aire fresco de la casa en contraste con el calor del agua. Mientras se secaba el cabello, escuchó un suave golpe en la puerta. Era Claudia. «Javier, ¿necesitas ayuda con algo?», preguntó con un tono amigable. Él se sintió un poco incómodo, pero respondió: «No, gracias, solo estoy saliendo de la ducha». La puerta se abrió lentamente y Claudia apareció con una sonrisa en el rostro. «No quería interrumpir, pero pensé que podríamos charlar un rato». Javier se sintió atrapado en una situación inesperada. «Claro, un momento», dijo tratando de mantener la calma mientras se ajustaba la toalla. Claudia se sentó en el borde de la cama, observándolo con curiosidad. Había algo en su mirada que lo hizo sentir un poco más a gusto, como si la conversación fuera natural. «¿Cómo va todo con Laura y los niños?», preguntó Claudia, rompiendo el hielo. «Bien, bien. Ellos disfrutan de pasar tiempo con su prima», respondió Javier, sintiendo que la conversación fluía más fácilmente de lo que había anticipado. «Es bueno que tengan esos momentos en familia». «A veces me siento sola aquí», confesó Claudia, su tono cambiando ligeramente. Javier notó un destello de vulnerabilidad en sus ojos, algo que nunca había visto antes. «Siempre es agradable tener compañía», añadió, intentando ser comprensivo. La conversación continuó, y Javier se dio cuenta de que había una conexión más profunda entre ellos, algo que había estado oculto bajo la superficie durante años. Claudia compartió historias de su juventud, de sus sueños y de cómo había llegado a donde estaba. Javier escuchaba atentamente, sintiéndose cada vez más intrigado por la mujer que tenía frente a él. El ambiente se volvió más cálido, y Javier sintió que el vapor de la ducha aún flotaba en el aire, envolviéndolos en una burbuja de intimidad. Claudia se rió de una anécdota graciosa sobre un viaje que había hecho con Laura cuando eran más jóvenes, y Javier no pudo evitar unirse a su risa. «Siempre he admirado lo bien que te llevas con los niños», dijo Claudia, mirándolo con aprecio. «Tienes un don para hacer que se sientan cómodos». Javier sonrió, sintiéndose halagado. «Me gusta pasar tiempo con ellos. Son la alegría de la casa». A medida que la noche avanzaba, la conversación se hizo más profunda, tocando temas que Javier nunca había imaginado discutir con su suegra. La conexión entre ellos crecía, y Javier se sintió atrapado en un momento que era a la vez extraño y fascinante. Sin embargo, en el fondo de su mente una pequeña voz le advertía que debía tener cuidado. Sabía que la situación podía complicarse rápidamente, pero no podía evitar sentirse atraído por la calidez y la sinceridad de Claudia. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de una tensión que nunca había existido entre ellos. Javier se preguntó qué pasaría si cruzaban esa línea que hasta ahora había permanecido intacta. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Claudia se levantó, rompiendo el hechizo.
Bueno, no quiero interrumpir tu noche. Solo quería charlar un rato, dijo sonriendo de nuevo. Espero que no te haya incomodado. Para nada, respondió Javier, sintiendo que el aire se despejaba un poco. Ha sido agradable. Claudia se despidió y salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos y el eco de la conversación que había tenido. Mientras se preparaba para dormir, Javier no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La conexión que había sentido con Claudia lo había dejado confundido, pero también intrigado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un momento pasajero o algo más profundo estaba comenzando a florecer entre ellos? Claudia apareció de repente en la puerta, un vaso de vino blanco en la mano y un suave albornoz de seda cayendo despreocupadamente sobre sus hombros. Oh, pensé que todavía estabas en el baño, dijo con una sonrisa que se prolongó un poco más de lo habitual. Su mirada se deslizó brevemente sobre Javier, más intensa de lo que debería haber sido. Él se aclaró la garganta intentando encontrar las palabras adecuadas, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Ella se dio la vuelta lentamente dirigiéndose hacia la cocina, y el suave tintineo de su vaso resonó en la cabeza de Javier, como si alguien hubiera cruzado una línea invisible. La tensión en el aire era palpable y Javier sintió que el ambiente se cargaba de una energía que nunca había experimentado antes. Durante la cena, la conversación giró en torno a la política, el clima y el jardín de Claudia. Sin embargo, cada vez que sus miradas se encontraban, el mundo parecía detenerse por un instante. Ella se reía de sus comentarios, su risa era un poco demasiado cálida, un poco demasiado cercana. En un momento Claudia dejó caer su mano sobre el antebrazo de Javier, un gesto casual que lo hizo estremecer. «Deberías venir aquí más a menudo», sugirió ella, con un brillo en sus ojos que Javier no pudo ignorar. La frase quedó flotando en el aire, cargada de un significado que ambos parecían sentir, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Javier sonrió, sintiendo una mezcla de confusión y emoción. «Me encantaría», respondió, su voz un poco más suave de lo habitual. A medida que avanzaba la noche, la conversación se tornó más personal. Hablaron de sus sueños, de sus miedos y de lo que realmente deseaban en la vida. Javier se dio cuenta de que estaba compartiendo cosas que nunca había contado a nadie, y Claudia parecía hacer lo mismo. La conexión entre ellos se profundizaba, y Javier se sintió atrapado en un momento que era a la vez extraño y fascinante. Cuando finalmente terminaron de cenar, Claudia se levantó para recoger los platos. Javier la observó sintiendo una mezcla de admiración y deseo. «Déjame ayudarte», ofreció, levantándose también. Pero ella levantó una mano, sonriendo. «No, está bien. Solo relájate un momento». Mientras ella se movía por la cocina, Javier no podía evitar pensar en lo que estaba sucediendo entre ellos. Era un juego peligroso, y una parte de él sabía que debía tener cuidado. Sin embargo, la calidez de Claudia lo atraía, y no podía resistirse a la idea de explorar lo que estaba surgiendo entre ellos. Finalmente Claudia regresó a la mesa, y se sentó frente a él. «¿Te gustaría un poco más de vino?», preguntó, llenando su vaso sin esperar respuesta. La atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión que nunca había existido entre ellos. Javier sintió que su corazón latía más rápido, y se preguntó qué pasaría si cruzaban esa línea que hasta ahora había permanecido intacta. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Claudia rompió el hechizo. «Bueno, no quiero interrumpir tu noche. Solo quería charlar un rato», dijo sonriendo de nuevo. «Espero que no te haya incomodado». Claudia se levantó con gracia, su tono sereno pero firme resonó en la habitación. «Es agradable tener a un hombre en casa de nuevo», comentó mientras se dirigía a la cocina. Javier sintió un ligero escalofrío al escuchar sus palabras, como si hubiera un peso oculto detrás de ellas. Ella regresó con 2 copas de vino tinto, el líquido oscuro brillando bajo la luz suave del comedor. Esta vez, se sentó justo al lado de él,
reduciendo la distancia entre ellos hasta que sus hombros casi se tocaban. El aroma de su perfume, cálido y especiado, llenó el aire, una mezcla de madera y algo indefinible que lo envolvió. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta casa?, preguntó Claudia en un susurro, su mirada fija en el horizonte. Tiene tantos rincones tranquilos donde nadie puede escucharte. Javier no estaba seguro si la estaba provocando o si realmente estaba compartiendo un pensamiento íntimo. Hoy te veo diferente, murmuró, sintiendo que la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. Ella sonrió apenas, como si una chispa de complicidad se encendiera entre ellos. Quizás es que finalmente me estás viendo como soy, respondió, su voz suave pero cargada de significado. En ese instante sus rodillas se rozaron brevemente, un contacto fugaz que hizo que el corazón de Javier se acelerara. Era un momento simple, pero lleno de promesas no dichas. Por cierto, continuó Claudia, como si la conversación fluyera con naturalidad, tu esposa me dijo una vez que eres increíble dando masajes. La mención de su esposa hizo que Javier se sintiera un poco incómodo, pero la forma en que Claudia lo dijo no parecía tener malicia. Era como si estuviera explorando un terreno delicado, y él no sabía cómo responder. Sí, bueno, es algo que aprendí a hacer, dijo Javier, intentando mantener la conversación ligera. A veces, es solo una forma de relajarme. Claudia lo miró con curiosidad, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de su boca. ¿Y qué te relaja a ti, Javier?, preguntó, inclinándose un poco más cerca, su voz casi un susurro. La cercanía hizo que él sintiera un cosquilleo en el estómago, una mezcla de emoción y nerviosismo. Me gusta la música, respondió, buscando un tema que pudiera desviar la atención de la tensión que se había acumulado entre ellos. Escuchar un buen álbum o tocar la guitarra me ayuda a desconectar. ¿Tocas la guitarra?, inquirió Claudia, sus ojos brillando con interés. Eso suena maravilloso. Siempre he querido aprender, pero nunca encontré el tiempo. Es cuestión de práctica, dijo Javier, sintiéndose más relajado al hablar de su pasión. Si alguna vez quieres, puedo enseñarte un par de acordes. Claudia sonrió, y por un momento, la atmósfera se sintió más ligera. Me encantaría. Tal vez un día, cuando tengamos tiempo. El comentario dejó a Javier pensando en lo que significaba un día. La idea de pasar más tiempo con ella, de compartir algo tan personal como la música, lo llenó de una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué pasaría si se acercaban más? ¿Qué significaría eso para ambos? Mientras continuaban conversando, Javier se dio cuenta de que la noche se estaba desvaneciendo lentamente, y con cada palabra intercambiada, la conexión entre ellos parecía fortalecerse. Sin embargo, en el fondo de su mente una voz le advertía que debía tener cuidado. La línea entre la amistad y algo más estaba comenzando a desdibujarse, y él no estaba seguro de estar listo para cruzarla. Javier la miró, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La voz de Claudia era suave, pero había un tono que lo hacía dudar. ¿De verdad quieres que te lo demuestre?, preguntó él, intentando mantener el tono ligero mientras su corazón latía con fuerza. Sí, pero solo si prometes no enojarte si no lo haces bien, bromeó ella, sonriendo de una manera que hizo que Javier se sintiera un poco más seguro. Está bien, pero solo si me dices cuándo debo parar, respondió él, sintiendo que la tensión en el aire se volvía palpable. Con un movimiento cauteloso, colocó su mano sobre el hombro de Claudia. Su piel era cálida, y Javier pudo notar cómo su respiración se volvía más profunda y tranquila. La atmósfera cambió de inmediato. Era como si el espacio entre ellos se hubiera vuelto más denso, como si cada pequeño movimiento contara. Claudia cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia atrás, permitiendo que Javier comenzara a masajear sus hombros. Eso se siente bien, murmuró ella, y esas palabras resonaron en el pecho de Javier, intensificando la conexión que estaban compartiendo. En ese instante algo se transformó. La distancia que había entre ellos parecía desvanecerse, y Javier sintió que su corazón latía con más fuerza, como si quisiera salir de su pecho.
Claudia abrió los ojos, y su mirada se encontró con la de él. Era directa, tranquila, casi desafiante. Eres demasiado correcto para tu propio gusto, dijo ella, y Javier no pudo evitar sonreír ante la observación. Quizás solo intento ser amable, respondió, sintiendo que la broma aliviaba un poco la tensión. Pero en su interior, la incertidumbre crecía. ¿Qué significaba todo esto? La línea entre la amistad y algo más se estaba volviendo cada vez más difusa, y aunque disfrutaba de la cercanía, no estaba seguro de estar listo para dar ese paso. Claudia se acomodó un poco más, y Javier sintió el calor de su cuerpo, una sensación que lo envolvía en una mezcla de comodidad y ansiedad. ¿Siempre eres así de amable con tus amigos?, preguntó ella, su tono juguetón, pero con un trasfondo de sinceridad. Solo con aquellos que realmente me importan, respondió Javier, sintiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia un territorio desconocido. La conversación continuó, pero en su mente la pregunta persistía: ¿qué pasaría si cruzaban esa línea? Claudia miró a Javier con una sonrisa apenas perceptible, un destello de complicidad en sus ojos. Eres más peligroso de lo que pensé, dijo, su voz suave y casi un susurro. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj de pared, marcando el tiempo que parecía haberse detenido. Si te vas ahora, no pasará nada, añadió ella, pero Javier no se movió. Se quedó allí, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. Claudia permanecía inmóvil, pero todo a su alrededor parecía vibrar. Era un momento que no requería decisiones, solo cercanía, solo calor. Lo que sucedió a continuación no fue un plan, ni un propósito, fue simplemente dos personas que se olvidaron de todo por un instante. El mundo exterior se desvaneció, y el tiempo se disolvió en la penumbra de la noche. Más tarde, cuando la oscuridad había caído y la primera luz del amanecer se filtraba a través de las persianas, Claudia yacía a su lado, mirando al techo. No digas que fue un error, susurró, y Javier sintió que las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. No podía responder, no sabía cómo. Quizás porque comprendía que no sería la última vez que se encontrarían en esa situación. La conexión entre ellos había cambiado, y aunque el miedo a lo desconocido lo invadía, también había una chispa de emoción. Javier se dio cuenta de que lo que había comenzado como una amistad se estaba transformando en algo más profundo, algo que no podía ignorar. La incertidumbre lo envolvía, pero había una parte de él que anhelaba explorar ese nuevo territorio. Mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando la habitación con un suave resplandor dorado, Javier se giró hacia Claudia. Ella lo miró y en sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y determinación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, rompiendo el silencio que había llenado el espacio entre ellos. Creo que debemos hablar, respondió Javier, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una nueva realidad. La conversación que siguió fue un delicado baile de emociones, donde ambos compartieron sus miedos y deseos, sus esperanzas y dudas. Había algo liberador en ser honestos el uno con el otro, en reconocer que lo que sentían era real y merecía ser explorado. Claudia sonrió, y esa sonrisa iluminó la habitación. No tengo miedo de lo que pueda pasar, dijo, y Javier sintió que su corazón latía con más fuerza. La conexión entre ellos se había profundizado, y aunque el futuro era incierto, había una promesa en el aire, una promesa de que lo que habían comenzado juntos era solo el principio de algo hermoso. Con el paso de los días, Javier y Claudia se encontraron más a menudo, compartiendo risas, confidencias y momentos de complicidad. Cada encuentro fortalecía su vínculo, y aunque la línea entre la amistad y el amor seguía siendo difusa, ambos sabían que estaban en el camino correcto. La vida en Madrid continuaba su curso, pero para ellos, cada día era una nueva aventura, un nuevo capítulo en su historia compartida. La ciudad, con su bullicio y su energía, se convirtió en el telón de fondo de su relación. Pasearon por el Parque del Retiro, disfrutaron de tapas en un pequeño bar en Malasaña y se perdieron en las calles del centro, explorando cada rincón como si fuera un nuevo descubrimiento. En cada mirada, en cada sonrisa,
Había una conexión que crecía, un entendimiento tácito de que estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. Javier a veces se preguntaba si estaban listos para dar el siguiente paso, para definir lo que realmente significaba su relación. Claudia, por su parte, parecía más segura, como si supiera que lo que compartían era especial y valía la pena luchar por ello. Una noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, Javier decidió que era el momento de hablar. Claudia, hay algo que necesito decirte, comenzó, sintiendo como su corazón se aceleraba. Ella lo miró con curiosidad, y él tomó una respiración profunda. Siento que lo que tenemos es más que amistad, y quiero saber si sientes lo mismo. Claudia se detuvo y por un momento el mundo a su alrededor se desvaneció. Yo también lo siento, Javier, respondió, su voz firme y clara. No tengo miedo de lo que pueda pasar. Quiero explorar esto contigo. Fue un alivio para Javier escuchar esas palabras, y en ese instante supo que habían dado un paso importante en su relación. La conexión que habían construido era fuerte, y estaban listos para enfrentar lo que viniera juntos. La noche continuó y mientras caminaban de la mano, sintieron que el futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades. Habían cruzado la línea, pero en lugar de miedo, había emoción. Sabían que lo que tenían era especial, y estaban dispuestos a luchar por ello, a construir algo hermoso en medio de la vida que los rodeaba. Y así en el corazón de Madrid, dos almas se encontraron y decidieron no dejarse ir. La historia de Javier y Claudia apenas comenzaba, y aunque el camino podría ser incierto, estaban listos para recorrerlo juntos, con la esperanza y el amor como su guía. Suscríbete al canal, te esperan muchas historias emocionantes. La conexión entre ellos había cambiado de manera palpable, y aunque el miedo a lo desconocido lo invadía, también había una chispa de emoción que iluminaba su interior. Javier se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple amistad se estaba transformando en algo más profundo, algo que no podía ignorar. La incertidumbre lo envolvía como una neblina, pero había una parte de él que anhelaba explorar ese nuevo territorio, un deseo que crecía con cada mirada que compartían. Mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando la habitación con un suave resplandor dorado que se filtraba a través de las cortinas, Javier se giró hacia Claudia. Ella lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, y en sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo intrigaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, rompiendo el silencio que había llenado el espacio entre ellos, su voz temblando ligeramente. Creo que debemos hablar, respondió Javier, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una nueva realidad, un camino que ambos debían recorrer juntos. La conversación que siguió fue un delicado baile de emociones, donde ambos compartieron sus miedos y deseos, sus esperanzas y dudas. Había algo liberador en ser honestos el uno con el otro, en reconocer que lo que sentían era real y merecía ser explorado. No quiero perder lo que tenemos, confesó Javier, su voz casi un susurro. Claudia sonrió, y esa sonrisa iluminó la habitación como un rayo de sol. No tengo miedo de lo que pueda pasar, dijo, y Javier sintió que su corazón latía con más fuerza, como si cada latido resonara en sus oídos. La conexión entre ellos se había profundizado, y aunque el futuro era incierto, había una promesa en el aire, una promesa de que lo que habían comenzado juntos era solo el principio de algo hermoso. Con el paso de los días, Javier y Claudia se encontraron más a menudo, compartiendo risas en cafés acogedores, confidencias en paseos nocturnos y momentos de complicidad que parecían robados al tiempo. Cada encuentro fortalecía su vínculo, y aunque la línea entre la amistad y el amor seguía siendo difusa, ambos sabían que estaban en el camino correcto. La vida en Madrid continuaba su curso con su bullicio y energía, pero para ellos, cada día era una nueva aventura, un nuevo capítulo en su historia compartida. La ciudad, vibrante y llena de vida, se convirtió en el telón de fondo de su relación. Pasearon por el Parque del Retiro, donde los árboles susurraban secretos al viento, disfrutaron de tapas en un pequeño bar en Malasaña, riendo y compartiendo historias, y se perdieron en las calles del centro.
explorando cada rincón como si fuera un nuevo descubrimiento. En cada mirada, en cada sonrisa, había una conexión que crecía, un entendimiento tácito de que estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando en las sombras. Javier a veces se preguntaba si estaban listos para dar el siguiente paso, para definir lo que realmente significaba su relación. Claudia, por su parte, parecía más segura, como si supiera que lo que compartían era especial y valía la pena luchar por ello. A veces me asusta lo que siento, le confesó una noche mientras contemplaban las luces de la ciudad desde un mirador. Una noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, Javier decidió que era el momento de hablar. Claudia, hay algo que necesito decirte, comenzó sintiendo como su corazón se aceleraba, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Ella lo miró con curiosidad, y él tomó una respiración profunda, buscando las palabras adecuadas. Siento que lo que tenemos es más que amistad, y quiero saber si sientes lo mismo. Claudia se detuvo y por un momento el mundo a su alrededor se desvaneció. Yo también lo siento, Javier, respondió su voz firme y clara, como un faro en la oscuridad. No tengo miedo de lo que pueda pasar. Quiero explorar esto contigo. Fue un alivio para Javier escuchar esas palabras, y en ese instante supo que habían dado un paso importante en su relación. La conexión que habían construido era fuerte, y estaban listos para enfrentar lo que viniera juntos. La noche continuó y mientras caminaban de la mano, sintieron que el futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades y sueños por cumplir. Habían cruzado la línea, pero en lugar de miedo había emoción. Sabían que lo que tenían era especial, y estaban dispuestos a luchar por ello, a construir algo hermoso en medio de la vida que los rodeaba. Suscríbete al canal.